Ahí estamos grabando. Vale. ¿Se ve bien ahí? ¿O no? Sí, profe. Vale. Partimos entonces. Biomoléculas. Como les comentaba entonces, son 4 grupos las de moléculas que vamos a ver en esta primera unidad del curso, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y polinucleótidos. ¿Okay? Vamos a partir por los carbohidratos, que es lo más cercano a la química que estábamos trabajando en la química orgánica básica. Vamos a utilizar algunos conceptos de conformaciones, vamos a utilizar algunos conceptos de algún nivel de mecanismo de reacción, mucha estereoquímica también, tridimensionalidad. Entonces ahora vamos a tomar todos estos aspectos que los vimos por separado, ¿no es cierto?, en detalle en el curso de orgánica básica, y lo vamos a tratar de aplicar ahora a esta área de las biomoléculas, que obviamente por la orientación de su carrera es tremendamente importante. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Okay? A los polihidroxialdehídos se les conoce como aldosas, y a los polihidroxicetonas se les conoce como cetosas. ¿Ya? Vamos a ver de que estos carbohidratos, estas polihidroxialdehídos, estas aldosas o polihidroxicetonas, tienen la particularidad de formar enlaces entre ellos y formar estructuras diméricas o poliméricas. ¿Okay? Entonces, cuando es una sola estructura, una sola aldosa, se le conoce, o cetosa, se le conoce como un monosacárido, pero puede ser un disacárido también, que puede generar 2 estructuras más pequeñas, un oligosacárido, que es cuando se habla de estructuras de 5, 10, máximo carbohidratos pequeños, y después están los polisacáridos, que muchas veces son polímeros, digamos, entre comillas, infinitos, es decir, que no tienen un número definido, en donde muchas unidades de una aldosa en particular, o de una combinación de aldosas o cetosas, se une para formar una estructura polimérica. ¿Okay? Ambas situaciones, o sea, todas estas situaciones, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, todos se dan de forma natural en los sistemas biológicos. ¿Okay? Los vamos a encontrar y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Vamos a centrar la discusión en las aldosas. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad las aldosas y las cetosas son prácticamente iguales, y todo lo que nosotros vemos sobre las aldosas lo podemos aplicar también hacia las cetosas. Entonces tenemos las aldosas que pueden tener una estructura de 4 carbonos, 5, 6, 7 o hasta 8 carbonos. ¿Okay? En el caso de las aldosas, estas toman nombres aldotetrosa, aldopentosa, aldohexosa, aldoheptosa y aldooctosa. Lo mismo para las cetosas, cetotetrosa, cetopentosa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esos son los nombres genéricos. ¿Okay? Hay muchas aldohexosas, por ejemplo, no solo una, y esas van a tener sus propios nombres. Lo mismo con las cetosas. El carbohidrato más pequeño, el más simple, es una aldosa que tiene solamente 3 átomos de carbono. ¿Okay? Este carbohidrato más simple es el gliceraldehído, es decir, una aldosa porque tiene un aldehído, y es polihidroxi porque todos los carbonos que continúan en la estructura de este carbohidrato tienen un grupo OH. Entonces un polihidroxialdehído. ¿Okay? Este polihidroxialdehído tiene un centro asimétrico, porque el último, ¿no es cierto?, como la cadena no continúa, tiene 2 hidrógenos, y por lo tanto este carbono de aquí no es asimétrico. Al tener un solo centro asimétrico, este gliceraldehído tiene 2 posibles configuraciones absolutas. Una, ¿no es cierto?, que es la del R-gliceraldehído, y otra que es la del S-gliceraldehído. Entonces, recordar, ¿no es cierto?, las estructuras o proyecciones de Fischer. ¿Ya?
Recuerden que las proyecciones de Fischer, que son estas cruces, ¿no es cierto?, en donde el enlace horizontal está hacia adelante del plano del dibujo y las líneas verticales están hacia atrás del plano del dibujo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros dibujamos estas estructuras de Fischer colocando el grupo aldehído en la parte superior y dejando la cadena que sigue hacia abajo, después vamos a ver de que carbohidratos con más átomos de carbono siguen la cadena más abajo, pero siempre dejamos el aldehído hacia arriba. En el caso del gliceraldehído, cuando este OH está hacia la derecha, cuando esta configuración está de esta manera dibujada, nos vamos a estar refiriendo al R-gliceraldehído. ¿Okay? El R-gliceraldehído tiene la coincidencia de que tiene rotación positiva. ¿Okay? A los compuestos que tienen rotación positiva se le conoce también como dextrógeros, ¿ya? Porque habla de la capacidad que tiene de la sustancia de girar la luz polarizada hacia la derecha. Recuerden que cuando medimos rotación óptica, la rotación óptica puede definirse como la rotación de un plano de luz polarizada al pasar a través de una muestra ¿no es cierto?, física. Esta muestra, al girar el plano, la puede girar en dos orientaciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por convención se le entrega números positivos de ángulo cuando es hacia la derecha y números negativos cuando es hacia la izquierda. Por eso que a las moléculas que tienen rotaciones positivas se le llama dextrógiras, porque mueven hacia la derecha, dextro. Y levógiras a aquellas que mueven hacia la izquierda o tienen valores de rotación óptica negativos. ¿Okay? De esta propiedad física se le denominó al gliceraldehído positivo como D-gliceraldehído, con esta pequeña D que ustedes ven aquí. Probablemente ustedes ya han escuchado hablar de esta D cuando se habla, por ejemplo, de la glucosa, y se habla de la D-glucosa. ¿Okay? Vamos a ver qué significa eso en particular en la glucosa. Pero en el caso específico del gliceraldehído, significa que es el gliceraldehído dextrógiro. ¿Ok? Y este es el gliceraldehído levógiro. Es súper importante destacar que la rotación óptica tiene obviamente una relación con la configuración absoluta, es decir, con la distribución tridimensional, pero no es predecible simplemente mirándola saber qué rotación óptica va a tener. Es decir, que algo, por ejemplo, tenga una configuración absoluta R, ¿no es cierto?, según las reglas de Canino-Niprelo, no significa necesariamente que tenga que ser positiva una molécula. ¿Okay? Hay muchas moléculas que tienen configuración R y que no tienen rotación óptica positiva. Es decir, estas dos cosas están relacionadas, pero no son predecibles una de la otra. ¿Okay? No puedo medir una rotación óptica positiva y decir, este compuesto es R. ¿Ya? Lo mismo para el negativo. Es decir, estas dos cosas tienen una relación, pero no es fácil establecer cuál es esa relación. En este caso, nosotros sabemos que el gliceraldehído positivo o dextrógiro tiene configuración R, y la configuración R corresponde a esta estructura de Fischer. Fíjense que, como sucede con cualquier otro, la clave, espérenme un poquito, es que la clave estaba en el mensaje que les mandé. No, si pueden buscar el mensaje y mandárselo, hay un compañero que no tiene la clave, porque la clave aquí es re difícil verla en el Zoom directamente, sobre todo cuando uno está en esa misma reunión. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, si nosotros utilizamos esta proyección de Fischer donde el aldehído está arriba y la cadena baja, 1H hacia la derecha significa esta distribución tridimensional, y esta distribución tridimensional, si es que nosotros observamos, ¿no es cierto?, utilizamos el grupo, ¿no es cierto?, OH, y utilizamos las reglas de Canino-Niprelo, nos vamos a dar cuenta de que esto corresponde a la configuración R.
¿Ok? Entonces, tenemos que este grupo es R con el OH a la derecha, y el grupo es S con este OH hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, esta configuración absoluta que aparece aquí, R positivo y S negativo, está establecido. Hay maneras de establecer esta relación entre la configuración de Cannon-Uniprelog y la rotación óptica, y ya está definido. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahora trabajamos con, obviamente este es prácticamente una molécula que casi ni se considera un carbohidrato, pero si nosotros empezamos a trabajar con moléculas un poquito más grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aldotetrosas, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener 1, 2, 3, 4 moléculas, o sea, átomos de carbono, ¿ok? En ese caso vamos a tener 2 centros asimétricos. Y por lo tanto, si yo vuelvo a dibujar la estructura de Fischer, ¿no es cierto?, la proyección de Fischer, me voy a encontrar con que tengo la posibilidad de colocar estos OH que van en cada uno de estos carbonos, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ok? Por ejemplo, si yo coloco los dos OH hacia la derecha, me voy a encontrar que tengo a la eritrosa. ¿Ok? Ahora, la eritrosa tiene una imagen especular, un enantiómero, ¿no es cierto? Si yo tomo la eritrosa y coloco aquí un espejo, lo que voy a obtener va a ser la imagen especular de la eritrosa. Y la imagen especular de la eritrosa también se llama eritrosa. ¿Ok? ¿Cómo distinguimos a los dos enantiómeros de la eritrosa? A través de este designador DOL. Pero este designador DOL no viene de la rotación óptica de la eritrosa. ¿Okay? Aquí es donde la cosa se pone un poquito, digamos, confusa. El D y el L no vienen de la rotación óptica misma de la eritrosa, sino que vienen de la orientación del grupo OH, que está más cercano al CH2OH, es decir, a la cola de la molécula. Si nosotros vemos esto como un pescado donde tenemos la cabeza aquí y la cola está abajo, esto sería la cola. El OH que está al último, el que tiene la numeración más alta, yo miro cuál es su orientación. Si la orientación es a la derecha, como es en el caso del gliceraldehído, entonces decimos que es el isómero D. Si el OH, por el contrario, está a la izquierda, decimos que es el isómero L. Esta eritrosa que tiene los dos OH a la derecha, entonces la llamamos D-eritrosa, y esta eritrosa que tiene los dos OH a la izquierda, la llamamos L-eritrosa. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, se hace esa designación? La razón es que antiguamente determinar las estructuras de las moléculas orgánicas era bastante complejo. ¿Ya? No existían ninguna de las técnicas que vamos a ver más adelante, que son las técnicas que utilizamos hoy en día en la modernidad. No había resonancia magnética nuclear, no había infrarrojo, y lo que se hacía era esencialmente hacer reaccionar las moléculas, rompiéndolas o modificando sus grupos funcionales, hasta obtener una molécula de la que se conocía una configuración a priori, desde antes. Entonces, como ya existía un D-gliceraldehído y un L-gliceraldehído, ¿no es cierto? Un D-gliceraldehído que era dextrógiro y uno que era levógiro. Entonces lo que se hacía era que estas moléculas se modificaban químicamente hasta obtener el gliceraldehído. Y eso se hace por una reacción que empieza a oxidar el carbono del aldehído y lo rompe, y va rompiendo la molécula y se va deshaciendo de un carbono y va oxidando el siguiente. ¿Okay? Entonces lo que sucede es que la D-eritrosa, cuando se hace ese procedimiento de oxidación, termina generando el D-gliceraldehído. Mientras que la R-eritrosa, cuando se hace esto, obtengo el L-gliceraldehído. Entonces, se decía que un cierto carbohidrato provenía de la serie D, porque llevaba eventualmente a al D-gliceraldehído, o se clasificaba en la serie L si es que
derivaba finalmente en el L-gliceraldehído. ¿Okay? Entonces, en la práctica se obtuvieron dos grupos de carbohidratos, los D y los L, dentro, ¿no es cierto?, de lo que se iban obteniendo a medida que se iban encontrando en la naturaleza. ¿Okay? Hoy en día se utilizan técnicas bastante más sofisticadas y se puede saber la configuración absoluta de los centros asimétricos a través de difracción de rayos X o otras técnicas de tipo quiróptico que permiten determinar estas estructuras sin tener que hacer, digamos, derivatización química, ¿okay? Correlación química. Pero en ese momento esta era la única manera que existía de poder hacer una relación entre los diferentes carbohidratos que existían en la naturaleza. ¿Okay? ¿Dónde cambia el nombre? Cuando la configuración relativa entre ellos cambia. Fíjense que para una molécula que tiene dos centros asimétricos, nosotros tenemos la posibilidad de 4 posibles isómeros, ¿no es cierto? Entonces tenemos el RR, el SS, el RS y el SR. ¿Ok? De esos 4 isómeros, en la práctica lo que uno tiene son 2 pares de enantiómeros. ¿Ok? Estos 2 pares de enantiómeros son los que nosotros estamos viendo aquí. Cada par de enantiómeros en los carbohidratos tiene su propio nombre. Entonces, hay un par de enantiómeros que es la eritrosa y otro par de enantiómeros que lo llamamos treosa. Y para distinguir entre los enantiómeros de cada par, usamos la designación D o L. ¿Okay? Entonces tenemos la D eritrosa y la L eritrosa, ambos son enantiómeros entre sí, y aquí tenemos el otro par, la D treosa y la L treosa. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que una es la D treosa y cuál es la L treosa? Miramos el OH que está digamos, en el último carbono, en el carbono que tiene la mayor numeración, y vemos su orientación en la proyección de Fischer cuando colocamos el aldehído arriba y la cola abajo. El OH, en esta molécula que está aquí, la que tiene OH a la izquierda, OH a la derecha, corresponde a la D treosa, y la que tiene OH a la derecha, OH a la izquierda, corresponde a la L treosa. ¿Okay? Entonces, en resumen, se utiliza la designación D o L a partir, ¿no es cierto?, de las configuraciones absolutas que tiene el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, que son dextrógeno y levógeno respectivamente. Para carbohidratos de mayor número de átomos de carbono, utilizamos la designación D o L, utilizando el último carbono de la cadena, el que tiene la numeración más alta, para saber si tiene la misma configuración del D-gliceraldehído o la misma configuración del L-gliceraldehído. Si es la del D-gliceraldehído, utilizamos la designación D, o L-gliceraldehído, la designación L. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Hasta el momento? Vale. Sí, profe. Sin miedo, acuérdense que ya estamos en confianza, así que si hay algo que no que no están entendiendo o que digamos, no les calza, me dice. Vale, entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Tenemos una estructura tridimensional de una molécula que está aquí, ¿no es cierto?, que es un carbohidrato. Tenemos el aldehído, carbono, doble enlace oxígeno, hidrógeno, este es el aldehído, carbono, OH hidrógeno, carbono, OH hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, OH. Es decir, es una de estas, ¿no es cierto?, aldotetrosas que tenemos aquí. Puede ser la D o L eritrosa o la D o L treosa. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Lo que tenemos que hacer es tomar esta estructura tridimensional y llevarla a la proyección de Fischer. Si nosotros somos capaces de hacer eso, entonces vamos a ser capaces de poder hacer una comparación y saber para dónde están los grupos y saber si es, si es del par de enantiómeros eritrosa o del par de enantiómeros treosa, y además saber cuál enantiómero específicamente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos eso?
lo que uno tendría que hacer es tomar esta molécula y tratar de mirarla de manera que la visión, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes lo ven de esta manera así, si que la visión sea dejando el aldehído hacia arriba, ¿no es cierto? Y la cola hacia abajo. Entonces, si ustedes toman esta posición, ¿no es cierto? Tridimensional, lo que ustedes deberían ver es el carbono 1 aquí arriba, ¿no es cierto? Lo vamos a colocar así, carbono 1 aquí arriba. Después bajaría un enlace y veríamos, ¿no es cierto? Hacia la derecha veríamos un hidrógeno y hacia la izquierda un OH. Y estos grupos estarían mirando hacia mí, ¿no es cierto? Se van hacia ¿no es cierto? El que está mirando. Por lo tanto, si nosotros lo vemos, no lo vamos a dibujar en proyección de Fischer, lo vamos a dibujar así. Entonces, estos están para atrás, fíjense, se van hacia atrás del plano, estos se van hacia adelante del plano, por lo tanto tendría hacia adelante y a la derecha el hidrógeno, y hacia adelante y hacia la izquierda el OH. Después, aquí estaría el carbono 2, ¿no es cierto? El carbono 3 le seguiría más abajo, pero el carbono 3 ahora tiene los grupos mirando hacia atrás. Hacia la derecha tendría un OH mirando a la derecha y un hidrógeno mirando hacia la izquierda. ¿Ok? Y finalmente acá tendríamos un CH2OH que da lo mismo su orientación porque no tiene un centro asimétrico, así que lo podemos dejar así simplemente. Entonces, aquí tenemos el aldehído. Y esto que tenemos dibujado aquí se parece mucho a una proyección de Fischer. Pero tiene el problema de que las proyecciones de Fischer necesariamente requieren de que los grupos que están horizontales tengan sus grupos hacia adelante. Esto está bien en el carbono 2, pero no está bien en el carbono 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago que estos grupos que están hacia atrás se vengan hacia adelante? Lo que tengo que hacer es girar este enlace. ¿Ok? Girarlo de esta manera, así. Cuando yo giro el enlace, los grupos que están mirando hacia atrás, ¿no es cierto? Yo los doy vuelta y van a quedar mirando hacia adelante, pero van a tomar la orientación contraria a la que tenían cuando están hacia atrás. El que está a la derecha va a terminar en la izquierda, y el que está en la izquierda va a terminar en la derecha. ¿Okay? Entonces, cuando yo hago esta orientación aquí, lo que voy a obtener ahora en una proyección de Fischer, ¿no es cierto? Vamos a tener ahí, ¿no es cierto? El aldehído ahí. Este está bien porque está mirando, ¿no es cierto?, está mirando hacia adelante, como tiene que estar. Pero el segundo tiene el OH hacia atrás y el hidrógeno hacia atrás. Cuando los giro, se invierten y me queda así. Y el CH2OH. Entonces, si yo ahora miro esta proyección de Fischer, me doy cuenta que los dos grupos están al mismo lado. La treosa, o el grupo de treosas, el par de treosas que tienen el de aldotetrosas que tienen los dos OH hacia adelante, hacia el mismo lado, son las eritrosas. Y esta eritrosa que está aquí, específicamente, es la L-eritrosa, porque el OH del último carbono está hacia la izquierda. Entonces, esto me dice que es la L, y que los dos grupos estén al mismo lado, significa que es la eritrosa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la treosa, que es el otro par, tiene los grupos intercambiados. Uno para un lado y el otro para el otro. ¿Okay? Entonces, ¿qué aldotetrosa tenemos en esta estructura? Tenemos la L-eritrosa. ¿Se entendió? ¿O quedaron así? Profe, Ájale. profe, tengo una duda. Diga. Cuando hace como ese giro en ese carbono para que quede hacia adelante, ¿Mm? ¿el CH2OH no cambia como de plano? Sí, pero quedas igual mirando hacia abajo.
porque lo que sucede es que tú tienes el grupo así, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes el grupo hacia atrás y lo quieres llevar hacia adelante. Y cuando tú giras esto, a ti te preocupa lo que pasa con lo que está colgando acá abajo, ¿no es cierto? Claro, lo que está colgando acá abajo, cuando yo lo gire, si estaba, por ejemplo, mirando hacia atrás o hacia adelante, ¿no es cierto? También va a girar. Pero, como este carbono que está aquí, el carbono 4, no es un centro asimétrico, entonces eso no tiene ninguna importancia. ¿Ya? Entonces tú simplemente fijas ese grupo, la orientación de ese grupo, y ese grupo no cambia. ¿Okay? Cuando veamos moléculas que tienen más átomos de carbono, te vas a dar cuenta de que tú puedes girar, ¿no es cierto?, los grupos sin intervenir los otros. Es decir, no estás dando vuelta a la molécula, estás girando el enlace. ¿Okay? Entonces esa parte es importante. ¿Vale? Vale, profe. Gracias. Vale, entonces. Ya, entonces, aldopentosas. Fíjense que aquí vamos a ir subiendo el número de átomos de carbono y por lo tanto vamos a ir teniendo una mayor complejidad. Aquí tenemos 3 centros asimétricos, ¿no es cierto? Por lo tanto tenemos la posibilidad de 4 pares de enantiómeros, lo que en total da 8 posibles isómeros. ¿Okay? Entonces hay 8 posibles aldopentosas. Tenemos, ¿no es cierto?, la ribosa, la arabinosa, la silosa y la lixosa. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos 3 tiene su enantiómero. Aquí yo estoy mostrando la D-ribosa, la D-arabinosa, la D-silosa y la D-lixosa, porque si ustedes se fijan, en todos los casos, que el último carbono de la cadena tiene el OH hacia la derecha. ¿Okay? Pero el nombre, ribosa, arabinosa, silosa y lixosa, está relacionado con la orientación de los grupos. ¿Ok? Entonces, la que tiene todos los OHs al mismo lado es la ribosa. La que tiene el primero a un lado y los otros dos hacia el otro es la arabinosa. La que los tiene intercambiados, uno a un lado, el otro lado, etc., es la silosa. Y la que tiene los dos primeros por un lado y la otra y el último hacia el otro lado es la lixosa. ¿Ok? Entonces esa descripción que yo acabo de hacer, todos para un lado o cualquiera de las otras descripciones, también vale para el enantiómero. ¿Cuál sería la L-ribosa? La L-ribosa, ¿no es cierto?, sería este mismo carbohidrato, ¿no es cierto?, con el aldehído acá, que también tiene todos los OHs hacia la derecha, perdón, hacia el mismo lado, pero en este caso tendrían que estar todos hacia la izquierda. OH, OH, OH. Tenemos el CH2OH aquí, y hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Esta también es una ribosa, porque también tiene todos los OH hacia el mismo lado, pero no es la D-ribosa, porque el último OH está hacia la izquierda, y por lo tanto es la L-ribosa. No, escribir ahí es muy difícil con el mouse. ¿Ya? Lo mismo sucede con la D-arabinosa. Yo puedo hacer la misma proyección de Fischer en donde el primer OH está hacia la derecha y los otros dos están hacia la izquierda, y voy a tener la L-arabinosa. ¿Se entiende entonces la mecánica de cómo funcionan los nombres? ¿Ya? Fíjense lo que pasa cuando ahora utilizamos 4 centros asimétricos. ¿Okay? Tenemos 8 pares de enantiómeros y por lo tanto tenemos 16 isómeros posibles. Yo apaño a las 8, weón. ¿Qué weón? Apague el micrófono, por favor, señor Hicks. Solo es que se me activó un audio, profesor. Ya. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? 8 nombres. Alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. ¿Ya? Obviamente no les voy a pedir que se aprendan los nombres, no tiene mucho sentido. Ustedes van a encontrar en algunos libros de química orgánica trabalenguas para aprenderse los nombres. ¿Ya? Pero no tienen, yo no me lo sé, de hecho, no tiene mayor importancia. ¿Ya?
pero digamos que si los van a necesitar, los necesitarán en bioquímica, se los van a ir aprendiendo a medida que los vayan encontrando y los vayan visualizando, ¿ya? Entonces, la idea es exactamente la misma. La alosa tiene todos los OH hacia la derecha, la altrosa tiene uno hacia la izquierda y los demás hacia la derecha, y así se van alternando hasta obtener todas las posibles combinaciones, ¿okay? Tenemos la D-alosa, que tiene todos hacia la derecha, y la L-alosa, que tiene todos los OH hacia la izquierda, ¿okay? Aquí obviamente la que más llama la atención es la famosa glucosa. Tenemos la T-glucosa, que es derecha-izquierda, derecha-derecha. ¿Okay? Esta ya me la sé, ya me acuerdo que siempre es así, porque se usa mucho. Entonces, derecha-izquierda, derecha-derecha. Tenemos la glucosa, que es D, porque el último está hacia la derecha. También existe la L-glucosa, que tiene el OH, primero OH a la izquierda, el siguiente a la derecha, y los otros dos a la izquierda. ¿Okay? La mayoría de estos son naturales. Vamos a encontrar que en la naturaleza ustedes van a encontrar tanto isómeros D como isómeros L de muchos carbohidratos. ¿Okay? Normalmente no se dan los dos enantiómeros. Es decir, la L-glucosa, hasta donde yo sé, no es natural. Podrían averiguarlo para ver si en algún lado la han aislado. Pero hasta donde yo sé, la L-glucosa no es natural. ¿Ok? Y así ustedes van a ir encontrando diferentes, digamos, versiones de estos isómeros. ¿Ok? Ahora, y esta es la parte donde se empieza a poner un poquito complicado, pero que es importante que lo introduzcamos y que empiecen ya a visualizar esto y a trabajarlo. ¿Ok? Una de las complejidades que tienen los carbohidratos es que los carbohidratos rara vez están en su forma abierta. La forma que ustedes acaban de ver, que es la de la proyección de Fischer, que es muy útil para ver la orientación de los grupos, no es la estructura que normalmente tienen los carbohidratos en solución acuosa, ¿okay? Que es donde normalmente los encontramos. Entonces lo que sucede es que los carbohidratos tienden a ciclarse de forma natural para formar estructuras de 5 o 6 átomos. ¿Okay? A estas estructuras de 5 o 6 átomos se les conoce como furanosas y piranosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos una estructura simple como la del 4-hidroxibutanal y tomamos este grupo OH y lo hacemos atacar al aldehído para formar un hemiacetal, ¿ya? Esto es algo que ya nosotros vimos en la química de grupos carbonilos. Se forma un hemiacetal. Lo que se obtiene es una furanosa que tiene un grupo OH en el carbono, ¿no es cierto?, contiguo al oxígeno. ¿Okay? Esto es un hemiacetal porque recuerden que los hemiacetales tienen un enlace a carbono grupo alquilo y otro OH. El acetal tiene dos grupos O alquilo. ¿Ya? Entonces, para que esto se convierta en un acetal, este oxígeno tendría que, ¿no es cierto?, formar otro enlace a grupo alquilo, que también se da y es precisamente como se forman los enlaces glicosídicos. ¿Okay? La formación de acetales. Pero por el momento estamos viendo la formación de hemiacetales. ¿Ya? Entonces, esto se puede dar en una molécula en donde el OH está ¿no es cierto? 1, 2, estamos aquí en este carbono y tenemos 1, 2, 3 carbonos entre medio, y por lo tanto cuando el OH ataca al carbono, se obtiene un ciclo de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Furanosa. También se puede dar si es que el espacio entre el OH y el aldehído crece en un átomo de carbono y obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos en la cadena, y ahí obtenemos lo que se conoce como una piranosa. También seguimos obteniendo un hemiacetal. Ahora, este hemiacetal, ¿no es cierto?, en el caso de los carbohidratos, se le da un nombre específico al carbono que está formando este hemiacetal. Este carbono se le conoce como carbono anomérico. ¿Okay? Y ese carbono anomérico entonces va a ser esencialmente el carbono del hemiacetal, es decir, el carbono que tiene el enlace AO
dentro del ciclo y al OH en el hemiacetal o en el OR en el caso de los compuestos que están formando un enlace glicosidio. ¿Okay? Pero es esencialmente este carbono que tiene dos enlaces a oxígeno. ¿Vale? No hay ningún otro carbono que ustedes vean que vaya a tener dos enlaces a oxígeno. Además es el carbono, también lo pueden reconocer así, es el carbono que tenía originalmente el grupo aldehído, porque es el carbono que fue atacado por el oxígeno para formar el ciclo. ¿Vale? Entonces, fíjense cuando tomamos la eritrosa. La eritrosa, ¿no es cierto?, tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. ¿Ya? En este caso tenemos la D-eritrosa porque el OH de la última parte de la cadena está hacia la derecha. La D-eritrosa, ¿no es cierto?, puede formar furanosas, pero no piranosas. ¿Por qué puede formar furanosas? Porque si yo me voy desde el carbono del aldehído, que es el carbono que va a ser atacado, tengo que buscar 5 átomos hasta el OH que lo ataque. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5 OH. Es decir, si el último OH de la cadena, porque aquí hay varios OHs, en principio cualquiera de estos OH podría atacar, pero si yo ataco con el último OH de la cadena, el ciclo que se obtiene es un ciclo de 5. ¿Okay? No se obtienen ciclos de 4 de forma espontánea, ni de 3, ni ciclos tampoco más grandes que 6. Es decir, los ciclos de 5 y de 6 son ciclos que termodinámicamente son más estables y por lo tanto son los ciclos que normalmente nosotros vamos a encontrar en la naturaleza. ¿Okay? Y es por eso que también nosotros centramos nuestro estudio de las conformaciones esencialmente en el ciclo hexano, porque es un ciclo que vamos a ver repetido mucho en la naturaleza. ¿Ya? Entonces tenemos este ciclo de 5. No podemos tener una piranosa, porque para que tuviésemos una piranosa tendríamos que tener una cadena un poco más grande para que el último OH de esa cadena más grande pueda formar un enlace y un ciclo de 6. ¿Okay? Entonces la eritrosa solamente puede formar furanosas. ¿Cómo la forma? La forma con un ataque de este OH al aldehído para la formación de un hemiacetal. Ahora, esta estructura cíclica que se obtiene, ¿no es cierto?, esta molécula que ahora la llamamos una eritrofuranosa, tiene una proyección que se conoce como fórmulas de Howard. Estas fórmulas de Howard son fórmulas que muestran la orientación de los grupos OH en el ciclo, pero muestran el ciclo plano, ¿okay? No muestran la conformación que los ciclos normalmente tienen. ¿Ya? Entonces es una simplificación, pero que nos permite aún continuar viendo la orientación de los grupos de la misma manera como lo vemos en la proyección de Fischer. Entonces, ¿cuál es la mecánica que hay que utilizar para poder pasar de una forma de Fischer a una fórmula de Howard? Lo que tenemos que hacer primero es tomar esta estructura de Fischer y girarla. Cuando la giramos, fíjense que se pierde la estructura de Fischer, porque recuerden que la estructura de Fischer requiere que los grupos que están horizontales tengan una orientación hacia adelante. Cuando nosotros giramos en 90 grados la molécula, perdemos la estructura de Fischer, y lo que obtenemos ahora es una molécula que está en una orientación sui generis, digamos, una orientación que nos sirve a nosotros, en donde está, ¿no es cierto?, curvada, podríamos decir, y la curvamos de forma natural. Entonces, en cierta manera, estamos viendo la misma proyección de Fischer que está aquí, pero mirada de lado, ¿okay? Girada de lado. Entonces, como en las proyecciones de Fischer, los grupos verticales están mirando hacia atrás, si ustedes se ponen mirando desde este punto de vista, los grupos van mirando hacia atrás, los grupos van mirando hacia atrás, los grupos van mirando hacia atrás. Entonces, la curvatura se da de forma natural en la proyección de Fischer. ¿Okay? Entonces, cuando giramos la proyección de Fischer, todo lo que está a la derecha queda mirando hacia abajo, cuando el giro lo hacemos hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, al hacer el giro hacia la derecha, el aldehído queda a la derecha, y los grupos que están a la derecha miran hacia abajo, y los grupos que están a la izquierda miran hacia arriba. En el caso del CH2OH, los dos hidrógenos están en la misma orientación, da lo mismo,
y dejamos el OH, que es el que va a formar el enlace, como el último grupo de la cadena. Es decir, hacemos terminar la molécula en el OH. Y ahora hacemos el ataque nucleofílico, ¿no es cierto?, sobre el carbono del carbonilo, formamos el enlace, formamos el hemiacetal, pero con la formación de este nuevo carbono, sp3, porque este carbono era originalmente sp2, al obtener un nuevo carbono sp3, obtenemos un nuevo centro asimétrico. Este carbono que está aquí ahora tiene dos enlaces a un ciclo que son distintos, los dos lados, ¿no es cierto? Tenemos un hidrógeno y tenemos un OH. Por lo tanto, este centro, este carbono anomérico, ahora pasa a tener una nueva configuración absoluta dentro de la molécula. Y dependiendo de si el OH atacó, por ejemplo, por arriba, y este oxígeno de aquí quedó hacia abajo, como en el caso que vemos aquí, o si el OH atacó por abajo, y el OH del oxígeno del aldehído quedó hacia arriba, como es el caso de la derecha, vamos a obtener dos posibles eritrofuranosas. A una la llamamos alfa y a la otra la llamamos beta. ¿Cómo sabemos cuál es la alfa y cuál es la beta? Mirando la orientación en donde queda el OH y comparándola con la orientación del OH que estaba que es el que utilizábamos para saber si la carbohidrato era o no D o L dentro de la familia de los carbohidratos, ¿no es cierto? Ese OH, en este caso es este de aquí, ¿no es cierto? El OH que está en la numeración más alta. Este OH, cuando giramos la molécula, ¿no es cierto?, quedó aquí. Y luego, ¿no es cierto?, se mantuvo ahí y ahora está en esta orientación. Cuando el OH, por ejemplo, en este caso, ataca por arriba y deja el OH del aldehído hacia abajo, en el hemiacetal, ambos tienen la misma orientación. Y a eso se le llama alfa. Si por el contrario el OH queda con orientación contraria, o sea, con orientación trans una con la otra, entonces se dice que es el beta. Entonces podemos tener la alfa de eritrofuranosa o la beta de eritrofuranosa. ¿Ok? Entonces como que le agregamos un nuevo nivel adicional de complejidad a estos carbohidratos una vez que están ciclados. ¿Ok? Ahora, la formación de hemiacetales no es estable. Si ustedes se recuerdan y pueden ir a mirar después sus apuntes sobre el tema o los apuntes de la clase, se van a dar cuenta que la formación de hemiacetales es un equilibrio que se da de forma natural entre un alcohol y un aldehído o una acetona. ¿Okay? Pero ese equilibrio, ¿no es cierto?, puede estar desplazado más hacia un lado, más hacia el otro, pero es un equilibrio. ¿Okay? Una vez que yo, por ejemplo, coloco ácido y fuerzo la formación del acetal, ese acetal ya no queda en equilibrio con el resto de las moléculas y queda estable como acetal. Pero mientras esté como hemiacetal, esto de aquí va a ser un equilibrio. Entonces, en todo momento, cuando yo tomo, por ejemplo, la D-eritrosa y la disuelvo en agua, lo que va a suceder es que se va a producir un equilibrio entre esto y estas dos formas que están aquí. Y van a estar continuamente unas abriéndose y cerrándose y formando una alfa y formando una beta y formando un equilibrio. Si ustedes se recuerdan de la fisicoquímica, ¿no es cierto?, ese equilibrio está relacionado con la estabilidad de cada uno de los grupos y de cada una de las moléculas que conforman el equilibrio. Entonces, la menos estable, ¿no es cierto?, la que va a estar más arriba en energía, va a tener una menor proporción en el equilibrio, y las que son más estables van a tener una mayor proporción. ¿Okay? Entonces también, la alfa de eritrofuranosa probablemente va a tener una estabilidad distinta de la de eritrofuranosa, y estas dos van a tener también estabilidades diferentes a la eritrosa abierta. ¿Okay? Entonces, en una solución de eritrosa, yo voy a tener tanto de eritrosa abierta, alfa de eritrofuranosa y B de eritrofuranosa, todas en proporciones distintas dentro de la solución acuosa. ¿Okay? Entonces, todo eso está sucediendo dentro de la solución acuosa cuando yo disuelvo eritrosa. ¿Okay? ¿Dudas?
¿Todo bien? Vale. Vamos esta es la última, esto es lo último que vamos a ver. Fíjense qué pasa cuando yo ahora formo una furanosa, pero en una molécula que tiene una estructura más grande. Porque en el caso de la eritrosa o de la treosa, que sería más o menos la misma idea, ¿no es cierto? Existía solamente, ¿no es cierto?, una, digamos, una sola posibilidad, ¿no es cierto? Porque la única forma de formar una furanosa era con ese último OH que estaba ahí. En el caso de la ribosa, que es, un carbohidrato que tiene 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, yo voy a tener una mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de tener estos enlaces. Fíjense, para formar un ciclo de 5 yo tengo 1, 2, 3, 4 y tengo que irme a este oxígeno, 5. Si este oxígeno lo hago ciclar con este de acá, me da una furanosa. Pero también tengo la posibilidad de formar una piranosa, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, dependiendo de si la ribosa forma un ciclo con este OH o con este OH, va a formarse una furanosa o, como está un poquito más adelante, una piranosa. ¿Ok? Entonces aquí estoy ciclando con este de acá, formo piranosas, y si estoy ciclando con el OH del carbono 4, voy a formar furanosas. ¿Vale? Si formo una furanosa, hago la misma idea. Giro la molécula a la derecha, el aldehído me queda aquí, todo esto me queda, ¿no es cierto?, en la orientación en la que está en la proyección de Fischer, pero acostado, ¿no es cierto? Todo lo que está a la derecha queda hacia abajo, todo lo que está a la izquierda queda hacia arriba, y la última cadena, ¿no es cierto?, el CH2OH, queda, ¿no es cierto?, en la orientación de la ciclación. El problema es que el OH que tiene que ciclar no está en la orientación de la ciclación, está mirando aquí hacia abajo. Para poder llevar este OH a esta orientación, tengo que hacer un giro de este enlace que está aquí. Este enlace que está aquí gira, y eso permite que este oxígeno migre hacia acá, este CH2OH migra hacia donde está el hidrógeno, y este hidrógeno migra hacia donde está el OH ahora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede aquí al ladito. Fíjense, este hidrógeno quedó abajo, el OH quedó a la derecha donde lo necesito para formar el ciclo, y el CH2OH quedó hacia arriba. Esto es necesario para saber dónde queda este CH2OH dentro de la estructura furanosa que estoy formando. ¿Ok? Y otra cosa que también es importante, recuerden que para poder después saber si tengo una alfa furanosa o una beta furanosa, necesito saber dónde está la orientación del OH del último carbono asimétrico, que es este carbono 4 que está acá, y que es precisamente el oxígeno, el carbono que tiene el oxígeno que vamos a utilizar para la ciclación. Entonces, eso es importante porque después, cuando tengamos el ciclo formado, no vamos a poder tener ese OH en una orientación para poder ver si es alfa o es beta. Y no tengo que ver este de aquí, porque este de aquí no es el OH del último carbono asimétrico, es este. Entonces tengo que verlo antes de que se forme el ciclo. Entonces, si ustedes se fijan, cuando giré esto de acá, el OH del último carbono asimétrico quedó mirando hacia abajo. Por lo tanto, cuando yo forme las furanosas, la furanosa que quede con el OH en el carbono anomérico hacia abajo, va a ser la alfa, y la que quede con el OH hacia arriba va a ser la beta. ¿Ok? Entonces, cuando ataco, ¿no es cierto?, tengo las dos posibilidades, OH hacia arriba o OH hacia abajo, y tengo la alfa furanosa, porque está hacia abajo, y este OH hacia abajo está en la misma orientación de lo que estaba este oxígeno originalmente, mirando hacia abajo, y este OH está hacia arriba, que es el contrario del OH donde debería estar este, hacia abajo, y por lo tanto es beta. Ahora, si son pillos, se van a dar cuenta que todos los carbohidratos de la serie D tienen el OH hacia la derecha. Eso los define como serie D, ¿no es cierto? El OH del último carbono asimétrico está hacia la derecha. Cuando lo giro para hacer la fórmula de Howard, obtengo siempre que su OH mira hacia abajo, porque el giro siempre es hacia la derecha también.
Y por lo tanto, todos los de la serie D tienen la forma alfa con el OH hacia abajo en el carbono numérico y la forma beta con el OH hacia arriba en el carbono numérico, siempre y cuando sigan exactamente las mismas orientaciones, porque estos mismos dibujos que yo les estoy mostrando aquí se pueden mostrar hacia el otro lado o se pueden mostrar girados para cualquier parte, y eso es algo que nosotros vamos a aprender a trabajar también en el curso, porque cuando ustedes ven esto en publicaciones científicas o incluso en libros o en la web, se van a encontrar con muchas maneras muy distintas de mostrar a los carbohidratos. ¿Okay? Y ustedes tienen que aprender a manejarlas todas para poder, digamos, abstraerse de esa formulación y poder saber efectivamente qué es lo que tienen ahí. ¿Okay? Y tenemos, ¿no es cierto?, como les decía, la misma idea con las piranosas. La única diferencia es que ahora el ciclo es más grande, ¿okay? Pero la idea es exactamente la misma. Doblo la molécula, todo lo que está a la derecha queda hacia abajo, todo lo que está a la izquierda queda hacia arriba, el OH que está, ¿no es cierto?, final queda hacia allá, y es, como es el último, en el caso de la ribosa, no hay ningún problema, no tengo que hacer ningún giro, porque es el que tiene que formar el enlace para formar el ciclo de 6. Y voy a tener alfa-ribopiranosa y beta-ribopiranosa dependiendo de la orientación del OH en el carbono numérico. Si el OH está hacia arriba, va a ser beta, porque tiene la orientación contraria del último carbono asimétrico, que aquí todavía está mirando hacia abajo. Y cuando es la misma, es la alfa, es decir, se cumple exactamente la misma idea. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá, pero háganse la idea de que ahora que tenemos ciclos de 6, tenemos que considerar la conformación. ¿Ok? Y por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos una alfa-ribopiranosa o una beta-ribopiranosa, vamos a tener dos formas que en realidad no están en esta proyección de Howard, sino que en realidad tenemos esta estructura de conformacional, en donde voy a tener orientación de los grupos axiales y ecuatoriales, y por lo tanto van a haber conformaciones más estables y menos estables. ¿Vale? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda, pero no tiene que ver con la clase, tiene que ver con el grupo Teams. Yo le mandé un correo y todavía no estoy agregada. No, no lo he agregado a los correos, pero los tengo presentes, los tengo presentes. Ya, ok. Va a subir la clase hoy día, ¿cierto? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Vale? Ya, chicos. ¿Alguna duda adicional o todo bien? ¿Todo bien? Yo les voy a subir como siempre, vamos a tener una carpeta en el Teams con las clases en PDF, los videos de las reuniones que vayamos haciendo, ¿no es cierto? También están los links, voy a colocar los links de los videos que están en YouTube, de estas mismas clases también, que también están disponibles, igual que en el curso anterior. Para que vayan estudiando. Súper importante, chicos, porque ustedes se dieron cuenta, es mucha información, se asume que recuerdan muchas de estas cosas, yo sé que fue relativamente hace poco, pero es complicado, por lo tanto, no se pierdan, porque es muy fácil, yo les doy vuelta a esta molécula, les doy una vuelta así, una vuelta para allá, y listo. Y con eso quedan así como el meme de las matemáticas. ¿Ok? Entonces la idea es que, por favor, recuerden, se manejen, empiecen a moverse, empiecen de nuevo a tomar la mano de ver estas moléculas y de entender estos giros y qué pasa cuando yo la doy vuelta así o con la giro para allá, etcétera. Utilicen el Avogadro si necesitan buscar una estructura, busquen PDB, yo voy a buscar a ver si encuentro por ahí PDB de una glucosa, por ejemplo, y que ustedes mismos puedan girarla y dar la vuelta y darse cuenta cómo los grupos toman una orientación distinta con los diferentes giros. ¿Okay? Cosas así, la idea es que se vayan familiarizando lo más posible. Ya, chicos, entonces en la tarde les armo bien el Teams, a reordenar todo, porque voy a dejar igual la carpeta de las cosas, digamos, como del curso anterior, para que las mantengan ahí, si las necesitan visualizar, las puedan visualizar, y generar de nuevo todas unas carpetas para lo que vamos viendo de ahora en adelante. ¿Ok? Profe, Dígame. yo tengo una duda en una diapositiva Dígame. donde explica lo de las furanosas, donde hacen como
giro de un enlace, no entendí por qué queda así. El giro del enlace está aquí. El giro del enlace es necesario porque fíjate que este OH, que está aquí, es el que se va a utilizar para formar el ciclo. ¿Ok? Entonces yo no puedo llegar y tirar un enlace de ahí abajo para allá. ¿Ok? Entonces lo que necesito es tener una orientación para la estructura de Howard que voy a obtener al final, ¿no es cierto? Que es esta estructura con un pentágono, con grupos hacia arriba y grupos hacia abajo. Esto es lo que yo tengo que obtener finalmente. Para yo poder obtener eso, necesito que este oxígeno esté en la orientación correcta. Y para eso yo giro este enlace. ¿Okay? Entonces, igual que un carrusel. Entonces yo tengo grupos que están así, así y así. Y lo que yo hago es girar el carrusel para que el oxígeno que está aquí abajo termine en esta orientación. Entonces, en este caso, el giro es tomar esto hacia allá y llevarlo al contrario de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Este grupo queda aquí, este grupo queda aquí y este grupo queda acá. Entonces, ahí este OH queda la orientación correcta y además puedo saber dónde quedó el otro grupo que tengo que colocar en esta esquina en la proyección de Howard. ¿Vale? Esa es la idea de girar el enlace. Y es necesario hacerlo cuando se hacen este tipo de estructuras con ese oxígeno. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, es que como que no me puedo imaginar como la molécula como moviendo los enlaces para que quede de esa forma. Sí, es simplemente Como- igual que un carrusel. Pues. Imagínate que tú tienes un enlace y en la punta de ese enlace tienes 3 puntas, como cualquier tetraedro. ¿Cierto? Entonces tú estás tomando el tetraedro de una punta y tienes las otras 3 aquí. Y lo que haces ya es girar el entendí. enlace diedro de esas puntas. Entonces esto lo mantienes fijo y las otras 3 las giras. Recuerda que el enlace, este enlace que está aquí entre el carbono 3 y el carbono 4 tiene libre rotación. Y por lo tanto puede girar todo lo que yo quiera en 360 grados, ¿no es cierto? Puedo dar la vuelta completa. Entonces eso es lo que estoy haciendo yo, girar simplemente a la orientación en donde el OH tiene, ¿no es cierto?, la orientación correcta. ¿Ok? Ya, profe. Ahora sí entendí. Gracias. Vale. Profe, Dígame. una consulta ajena a la clase de hoy, o sea, a la clase de ahora. ¿Vamos a tener clases más tarde en el bloque de laboratorio? No, por esta semana lo vamos a dejar aquí. Ya. Voy a armar el Teams, vamos a quedar listos para que la próxima semana ya empecemos en regla a trabajar este tema lo más, digamos, rápido posible y podamos ir rápidamente a los ejercicios. Yo sé que los ejercicios es algo que obviamente a ustedes les interesa y es la manera en la que uno realmente aprende mucho de esto. ¿Okay? Entonces mi idea es no demorarme demasiado en la parte, digamos, conceptual y que podamos llegar rápidamente a la parte práctica, digamos. ¿Okay? Entonces, como les comenté al principio del curso, la parte práctica no va a tener una idea tan experimental como en el caso del curso anterior, sino que va a tener una idea más bien de hacer ejercicio, de manejarse con las moléculas y dependiendo del módulo en el que estemos trabajando, ¿no es cierto?, también cosas experimentales. Pero no va a tener tanto, no va a estar tan relacionado con procedimientos experimentales. ¿Vale? Vale. Gracias, profe. Ya, chicos. Vale, entonces. Quedamos entonces para el próximo lunes y continuamos con esto. ¿Ok? Vale, profe. Ya, Ya, profe, chicos. que esté bien. Gracias, Chao. profe. Vale. Que Nos esté vemos. bien. Que estén bien.